Continuamos con esta serie de videos para aprender a leer la Biblia, aprender a estudiarla. Dijimos que lo primero y lo más importante es la actitud con la que nosotros llegamos a tomar la Biblia. Podemos tomarla como simplemente información o podemos tomarla como algo mucho más profundo, algo que a través de historias, a través de narraciones, a través de la poesía, a través de muchos pasajes podemos encontrar los tesoros. Es decir, nos podemos quedar con la superficie del rey David, del rey Salomón, de lo que pasó, o vamos mucho más a la profundidad. Son dos actitudes completamente diferentes. La Biblia dice que hay tesoros escondidos, entonces la actitud nuestra frente a la palabra es tratar de encontrar esos tesoros escondidos, tratar de encontrar esos tesoros escondidos y relacionarnos con Dios. Lo segundo que aprendimos es que la Biblia tiene un mensaje, una revelación, un evangelio, una noticia, secretos, tiene registros, evidencia, informes, noticias buenas, tiene un anuncio. En realidad, la palabra de Dios tiene anuncios de parte de Dios. Y tiene anuncios de parte de Dios porque es la revelación de Dios. Y allí en la Biblia se revela quién es Dios, cómo es Dios y quiénes somos nosotros los hombres. Y todo eso se da porque nosotros nos perdimos, tuvimos que ser separados de Dios. Y al hombre separarse de Dios quedó sin conocimiento de Dios, sin conciencia real de ese Dios, una conciencia verdadera. De manera que la Biblia nos enseña a encontrar ese Dios. Si no fuera por la Biblia, no sabríamos nada de Dios, estaríamos adorando piedras, adorando el rayo, adorando el fuego, en fin. Pero la Biblia nos revela que Dios es una persona y como es una persona podemos relacionarnos con Él. También la Biblia nos revela quiénes somos nosotros, qué es el hombre. También vimos que la Biblia nos revela que Dios es un Dios que supervisa todo, que controla todo, que todo lo permite, es decir, lo que ocurre es porque Él lo permite, que todo es para nuestro bien y que tiene siempre un propósito, y el propósito es que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros hablemos con Él. También la Biblia nos enseña que Dios es un Dios que tiene existencia propia, o sea, a Él no le dieron vida, Él mismo existe, tiene existencia propia. Por lo tanto, también es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, es un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es un Dios que es eterno, es un Dios omnipresente, es decir, que está en todas partes. Es un Dios omnisciente, es decir, que sabe todo. Es un Dios omnipotente, que puede cualquier cosa, y es un Dios soberano. Estas características solo las tiene Dios. No se le pueden asignar a ningún otro ser espiritual o físico en la tierra. Cuando nosotros le asignamos esos atributos de Dios a otra persona se llama idolatría. De manera que esos atributos es importante que nosotros los reconozcamos porque es Dios el que se revela a nosotros. No es invento de nosotros, es lo que dice la Escritura. Si nosotros no leemos en ese contexto, en ese marco, lo que dice la Escritura, nos vamos a equivocar y vamos a interpretar mal y van a salir cosas que no van a fortalecer su vida ni va a poder orar conforme a la voluntad de Dios. Tercero, Dios también tiene atributos morales. Por ejemplo, Él es santo. Santo significa que en Él no hay maldad, que Él es perfecto, que Él es apartado, que Él es único, que Él es especial, que en Él está toda la santidad, toda la pureza. Dos, que Dios es un Dios recto y justo. Y entonces nos va a permitir entender por qué Dios va a castigar la maldad. Porque Él, obviamente, si es recto y justo, premiará a los que le siguieron y castigará a los malos. Dios también es un Dios misericordioso, nos lo revela la palabra, es un Dios de amor. De hecho, la definición del mismo es que Dios es amor. Y también en Dios está toda la verdad. Si hay algo importante que nos revela la Escritura, entonces son estas tres clasificaciones o tres propiedades o estos tres atributos de Dios enmarcados en lo que Él hace, enmarcados en los atributos que Él tiene y en los atributos morales. También la Biblia nos enseña entonces quiénes somos nosotros. Permítame y leo Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida
y fue el hombre un ser viviente. Pareciera que fuera muy simple lo que nos está diciendo allí la Escritura, pero la verdad es que tiene una profundidad impresionante, impresionante. Lo que nos revela allí es que primero nosotros tenemos carne, tenemos este cuerpo físico. Dios formó, le dio forma. Cuando a algo se le da forma, se le colocan límites. Es decir, nosotros no somos como Dios porque Dios no tiene forma. Si tuviera forma, entonces estaría limitado. Por nosotros tener forma, estamos limitados. Mi cuerpo va hasta acá, no se extiende, entonces está limitado. Dios formó al ser humano, Dios formó al hombre, es decir, le dio forma de cabeza, le dio forma de tronco, de extremidades, pero esa forma o ese cuerpo no tiene vida en sí mismo. Miren lo que dice la Escritura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es muy interesante que diga que el polvo de la tierra, porque precisamente se ha descubierto que la carne, todo esto es tierra, es polvo, y son los componentes que están en el polvo, que están en la tierra. Pero también dice que él sopló en su nariz, sopló, un soplo en su nariz. Y eso es muy importante para entender que hay una parte espiritual dentro del hombre, en su nariz, es decir, casi que como la capacidad de respirar. También dice que ese soplo en su nariz fue aliento de vida. Entonces vemos las dos cosas. Un cadáver tiene todo el cuerpo, está formado, pero no tiene aliento de vida. Y ahí es donde debemos pensar si en realidad qué somos nosotros. Si Él sopló y metió por nuestra nariz, digámoslo así como lo describe el texto, y metió aliento de vida, nosotros no somos este cuerpo. Nosotros somos un alma que vive dentro de este cuerpo. Observe lo que sigue diciendo. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Y allí hay tres palabras en el hebreo muy importantes. La Biblia fue escrita en hebreo en esa parte, en el Antiguo Testamento, casi la mayor parte. Dice nefes, ruach y neshama. Cuando leemos nefes se refiere a la parte animal, o sea que nosotros los hombres tenemos conductas como animales. Usted puede observarlo cuando la gente viola a un bebé, cuando la gente asesina, cuando la gente se llena de ira, es como el animal que hay adentro del hombre. Pero también Dios, a diferencia de todos los animales, Dios al hombre sopló, le dio aliento de vida, le dio el ruach, le dio el espíritu, le dio la capacidad de poder tener conciencia, de poder tener esa conciencia de escoger. Pero también dice que fue el hombre un ser viviente, neshama. En realidad lo que Dios colocó dentro de nosotros fue la neshama, fue ese espíritu para comunicarnos con Dios. Usted puede apreciar que ningún animal puede comunicarse con Dios, ningún animal tiene altares, pero en las tribus más atrasadas, digámoslo así, siempre hay un sistema espiritual de religión. Entonces, como puede usted apreciar allí en esa diapositiva, hay un círculo que nos rodea, que es el cuerpo, lo que nosotros vemos. Pero dentro de nosotros están los pensamientos, la mente, los pensamientos, lo que usted piensa. Usted piensa, ¿verdad? Y usted ha pensado cosas buenas, pero también piensa cosas malas. Y esos pensamientos lo llevan también a sentir emociones. Tristeza, alegría, preocupación, angustia, esperanza. Y de acuerdo a esas dos variables que hay allí, aparece una tercera que es la voluntad, que es la voluntad del hombre. Yo podría ilustrarlo también de otra forma. Podría ilustrarlo como un coche, un cochero de esos que hay en Cartagena. El animal va adelante, el caballo, el cochero va sentado arriba y en la cabina va un pasajero. En realidad eso puede describir al ser humano. ¿El animal conduce tu vida? ¿O es el cochero el que conduce tu vida? ¿Es otra persona? ¿Es otro? ¿O es el pasajero? Nosotros perdimos esa comunicación con Dios. Hubo una ruptura, una fractura y perdimos la comunicación con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Nuestro espíritu quedó huérfano y quedó a expensas de todo lo que hay. Eso es lo que nos revela la Biblia. Entonces, para poder entender la Biblia, tenemos que comprender que Dios
se está revelando por un lado quién es y se está revelando a ese hombre que tiene cuerpo, que tiene alma y que tiene un espíritu. Y que ese hombre está sufriendo y está haciendo cosas porque tiene por dentro, digámoslo así, una parte animal, una parte que lo lleva a no amar, a pensar en sí mismo. Pero Dios nos ha dado ese roac, esa conciencia, para nosotros tomar las riendas de ese caballo y que ese caballo no maneje nuestra vida, que ese caballo no se desboque, que ese caballo sea frenado cuando nosotros pensamos mal, cuando sentimos mal. Esa es nuestra voluntad. Pero para poderlo hacer tenemos que escuchar al Espíritu, tenemos que activar nuestra Neshama, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que pedirle a Dios que Dios por medio de su palabra nos revele qué es lo que debemos pensar, qué debemos sentir y cuál es su voluntad. Si usted ha comprendido esto, va a entender por qué tantos pasajes en la Biblia y por qué tantas cosas, por qué Dios nos habla como nos habla. Dios se revela a sí mismo. Por eso nuestra actitud es encontrar los secretos, encontrar quién es Dios y encontrar quiénes somos nosotros. Dios los bendiga.